nuevo en el aire. Gracias por acompañarnos. Estamos abriendo la segunda temporada de Teólogas en Diálogo con una nueva integrante, Carolina Infran, que nos va a acompañar también en estos encuentros. Haciendo un recorrido de lo que estuvimos conversando durante el 2020, en ocasión de la pandemia y la teología, desde el punto de vista sistemático surgieron varias temáticas, algunas vinculadas con lo que decía Marcela, pero vistas desde el punto de vista teológico, no tanto moral. En primer lugar, me gustaría señalar la cantidad de comentarios que se hicieron en torno a las imágenes distorsionadas sobre Dios, en torno a las explicaciones acerca del porqué de la pandemia. Y estas imágenes distorsionadas muchas veces también estaban vinculadas a la forma de rezar, de pedir, sobre todo, que se veía circular en las redes, cadenas de WhatsApp que casi exigían a Dios que sea bueno y nos libere de esta pandemia. Entonces, en torno a esta cuestión de las imágenes de Dios, surgieron diversas opiniones respecto de cuál era un sentir común, más popular, si se quiere, e incluso conservador, frente a otras imágenes de Dios que lo presentaban a las comunidades y a la reflexión como quien acompaña en el caminar libre del ser humano, en este compañero, compañera amorosa que nos da vida y nos da la oportunidad de que con nuestra propia libertad transformemos la realidad. Y desde el punto de vista antropológico, surgió también la temática de la libertad. Es decir, la situación de pandemia nos quitó de un día para el otro muchas de las libertades a las que estábamos acostumbrados. Digo libertades situadas, ¿no? No la libertad interior como capacidad de ser yo misma, quien deseo ser, quien estoy llamada a ser, sino libertades exteriores que condicionaron justamente esta libertad interior. Y entonces también se reflexionó acerca de cómo podemos en este contexto humanamente vivir la libertad, aun cuando los estados hayan propuesto formas de vida que constriñeron el ejercicio de nuestra libertad. También se puso en evidencia en esta pandemia y en los discursos que se fueron generando y en los diálogos que tuvimos, todo lo que es la percepción humana de la fragilidad y de la vulnerabilidad. Es decir, no ya como una consecuencia del pecado, somos vulnerables porque pecaron Adán y Eva, sino porque es inherente a la condición humana el tomar conciencia de que somos vulnerables, frágiles, y que nuestra muerte es parte de la condición humana y no un castigo. También en relación con la antropología surgió muchas veces y se reiteró el tema de la vincularidad. Somos seres en relación y la pandemia de alguna manera constriñó y achicó el espacio relacional a lo doméstico. Y allí se visibilizó cómo la casa podía ser un lugar de encuentro donde los vínculos fueran creciendo, compartiendo experiencias y creciendo mutuamente, o la casa como un lugar de opresión. Y ahí, sin ir más lejos, en el año de la pandemia, yo consulté en la Casa del Encuentro, hubo 284 femicidios y desde enero, 1 de enero del 2021 al 31 de marzo, 72 femicidios. Y la mayor cantidad de ellos perpetrados por relaciones vinculadas, cercanas a la mujer. Entonces, la casa como espacio de habitación y la familia como lugar de crecimiento natural, no siempre hay que considerarla de manera idealista, pensando que allí se va a realizar la felicidad eterna, sino más bien también como este espacio donde hay que realizar acuerdos, pero también negociaciones. Y se visibilizó que el entramado vincular, cuando se resuelve positivamente, ha permitido la cooperación de todos los miembros.
Y entonces se han asumido roles y funciones, sobre todo en el género masculino, que antes no se asumían, porque se vio que la familia colapsaba si todos no cooperaban. Y esto también tiene repercusiones eclesiológicas, que no se visibilizaron tanto hacia adentro. Es decir, esta redistribución de actividades, de horizontalidad y de circularidad que se verificó en algunas familias, no siempre quedó espejada en los vínculos intraeclesiales. Hemos visto que no hubo en este contexto de pandemia, que tuvimos una pertenencia eclesial sin sacramentalidad litúrgica en los templos, sin el acompañamiento presencial de los curas, tuvimos vida eclesial, porque somos iglesia, porque somos bautizados, somos bautizadas y con ciudadanos, con ciudadanas. Entonces esto no llegó a penetrar totalmente en la mentalidad de la jerarquía eclesiástica, que para tener una presencialidad multiplicó las pantallas en lugar de potenciar la ciudadanía laical para que en sus familias, en su iglesia doméstica, pudiera acompañar los procesos e incluso celebrar la liturgia en los hogares. Y otra de las cuestiones que también me parece relevante desde lo sistemático es pensar en la teología y la ecoteología. Es decir, hemos visto en el primer momento de la pandemia cómo pudimos tomar conciencia de cómo afectaba al planeta el abuso que nosotros estamos haciendo de la Tierra. Pero esto se diluyó rápidamente y volvimos al consumismo que teníamos previamente a la pandemia. Entonces, como líneas de propuesta, si quieren las decimos ahora o esperamos para más adelante. Como líneas de propuesta, entonces, me parecía importante que la teología pueda ocuparse también de repensar, que ya lo ha hecho y lo hace permanentemente, las imágenes de Dios, pero nos queda también a los teólogos y a las teólogas un desafío, que es que nuestra comunicación al respecto de estas imágenes de Dios pueda compartirse de manera tal que llegue a todos y a todas, y no a un restringido número de personas, a una élite que puede muy bien reflexionar sobre grandes temas, pero en definitiva no llega a incidir en la población en general. Y entonces todavía permanecen esas imágenes distorsionadas. También pensar en una iglesia que pueda virar desde lo sacramentalista a la evangelización, ¿no? Y no quedarnos solamente en el sacramento o en la celebración sacramental, sino pensar la iglesia en una mirada, con una mirada más amplia. Y con relación a la sacramentalidad, tener un concepto amplio de sacramentalidad, no solo restringido a la celebración litúrgica de los 7 sacramentos, sino una mirada más amplia que incluya la sacramentalidad humana, especialmente la sacramentalidad de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, y también la sacramentalidad de la creación. Y que también, obviamente, en esta mirada sacramental podamos pensarnos hermanados con igualdad de derechos también hacia adentro de la iglesia, en las relaciones intraeclesiales.